Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo comentábamos ayer, lo venimos comentando ya desde hace unos días. Europa tiene dos problemas con España. El primero, que le cuesta dinero. Y esto de dar dinero a los demás no le gusta a nadie. Porque luego van a las elecciones y tienen que explicar a qué va el dinero de los impuestos. Aquí nos meten en la cárcel de la casa y no nos dejan salir a la calle, nos confinan, nos aniquilan, nos trituran, nos injurian, nos insultan, nos espían, nos befan y además nos masacran fiscalmente. ¿Y cómo no te puedes defender? Esta es la situación. Pero hay otros países que no están tan mal. Primero, no han tenido tantos muertos. Allí, cuando supieron del virus, empezaron a combatirlo. No combatieron los rebrotes, como el mulo. Y claro, ¿qué es lo que está pasando en Francia? Menuda diferencia de cómo se ha vuelto a los colegios en España y en Francia. Ayer anunció Macron que volvían a un toque de queda, pero ¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que hay zonas de Francia que escapan al control del Estado. Hace 2 semanas les comenté un discurso buenísimo que hizo Macron contra el separatismo islámico. El separatismo interior, que es el peor, bueno, Cataluña, País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares y pronto Galicia, que ha puesto la inmersión, la prohibición del español entre los espacios públicos, empezando por la enseñanza, fatalmente lleva a esa situación, a una situación dictatorial. ¿Qué pasa? Que ahí no hay ley. Ahí es la ley local, la ley del más fuerte del pueblo. El primo de Zumosol, que es el Estado, no está, no existe. Y si existe es para insultarlo, combatirlo y echarle las culpas de lo que hace mal el cacique local. Pero el problema es cuando el caciquismo islamista se instaura y se instala en zonas, barrios enteros, grandes barrios, en las afueras de las grandes ciudades. Hay 6 millones de islamistas, de musulmanes, de los cuales bastantes, sobre todo jóvenes, son islamistas, con un odio a la sociedad que les rodea que parece que les deba dinero. Y el problema de eso es que hay barrios, el modelo siempre es Bélgica, Molenbeek, donde salen los terroristas para matar gente en París. Molenbeek no entra la policía, pero hace años. Hay que rige la ley islámica, la sharia, los matones, etcétera. Bueno, ese es el separatismo más profundo que están padeciendo las instituciones europeas. En España lo padecemos desde que hay Estado de las Autonomías. Eso que dice Ana Pastor, la joven promesa del Partido Popular de Casado, que lo mismo le encargan que ataque la moción de censura de Vox, como es tan obediente, y ahora que al parecer el norte del PP es cómo ataca la moción de censura de Vox. No sabe todavía si ningunearla, es decir que, no sé, es como si hacen algo sobre el estado de los impuestos de las bicicletas en alguna zona perdida de, no sé, en Murcia, en el interior de Murcia, que moleste a Teodoro, o qué. Pero el problema de fondo, el problema de verdad de Europa, es que ha perdido de vista la idea de comunidad política. Europa se funda como una comunidad política. Primero se funda económicamente, que es la manera sólida de fundar algo. Se crea la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, entra España. Después el mercado común, que tenía distintos entra España. Cuando España entró formalmente en la Unión Europea, estaba dentro de Europa y tenía el 90% ya de la renta per cápita de Europa en tiempos de Franco. Porque Luis Ullastres, que era un tío del Opus muy listo, muy liberal, que son los que habían hecho con Navarro Rubio, pues el famoso milagro español de los 60-70, que fue espectacular. España en 15 años dobló su renta per cápita. Pero es que dictadura y todo, estaba asegurada la propiedad, que es fundamental, estaba garantizada por la ley, la propiedad, y era cuestión de tiempo que cambiara el régimen como cambió. Pero ya estábamos dentro. Entonces se puso en marcha un proceso de construir los Estados Unidos de Europa
A ver quién mandaba más, si Alemania o Francia. Ninguno de los dos tiene capacidad de mandar. Alemania tuvo que deglutir y en eso perdió 10 años la Alemania del Este. Y Francia, pues se enseñoreó de las cancillerías, como hacen siempre. Pero ¿cuál es el problema de Francia? El problema de Alemania, el problema de Gran Bretaña, el problema de todo el norte de Italia, que tiene el islamismo dentro. Es una república islámica dentro de sus repúblicas o monarquías constitucionales, que da exactamente igual. Está en Bélgica, o tienen en Holanda, en Dinamarca, en Suecia. Es un problema estructural. ¿Qué pasa? Que con la cosa de la diversidad resulta que la ley no rige España. Aquí ha sido por el nacionalismo y las autonomías, por la miseria cobarde de la izquierda y por la cobardía miserable de la derecha. Pero esto es un problema europeo. Entonces, cuando hay un problema europeo, ¿eso cómo se debate? Se debate por el dinero. A España hay que darle mucho dinero porque tenemos el peor gobierno del mundo, y ellos dicen que son el mejor, el peor gobierno del mundo, con diferencia en materia de virus, etcétera, y por supuesto la crisis económica más atroz. Ayer me enteré que está cerrando el Museo del Jamón, mayor símbolo de la ruina de Madrid, provocada, y además lo dijeron, y ya nos ha matado, tenemos que cerrar. Y ya cierra el Museo del Jamón. Este es el asqueroso gobierno repugnante que tenemos. Pero Europa, ¿qué tiene? Dice, bueno, como en España están imponiendo una dictadura, pues no le demos dinero. Así hacemos como que luchamos por las libertades, aunque no vayas a Molenbeek, no vayas a la Banlieue de París, no vayas a la Catedral de Milán, tampoco vayas a Manchester para arriba. O sea, cuidado con Liverpool, o sea, cuidado. Y hay barrios de Londres que mejor no entrar, y así todo. Pero, mira, si nos ahorramos este dinerico, pues no está mal, ¿no? Nos lo quedamos en Holanda, ¿verdad? Que nos hace más falta. Y a España, por la dictadura de estos dos psicópatas, no nos van a dar dinero. ¿Se acuerdan de cuánto nos iban a dar? Primero eran 400.000 millones. Después eran 320.000 millones. Luego pasamos a 270.000. Luego nos quedamos en 220.000. Pasamos luego a 180.000. La última vez que nos dijeron lo que íbamos a cobrar eran 140.000 millones, de los cuales era para este diciembre. Ya veremos lo que nos dan en diciembre del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer España? Pues tirar deuda. Ya están en deuda nuestros hijos, pues a por nuestros nietos, Argentina. ¿Y eso le parece mal? Hombre, claro que me parece mal. ¿Para qué queremos un Consejo de Ministros con el doble de ministros? ¿Para qué queremos el dispendio en propaganda monstruoso? ¿Para qué queremos todos los servicios doblados de las comunidades autónomas? España tiene un estado de derroche total, tiene 3 millones de funcionarios, de empleados públicos. Funcionarios de carrera, 2 millones. Sobra uno. Le den las vueltas que le den, no tenemos dinero para pagarlo. En España se vivía muy bien, ahora se muere mejor, y hay mucha gente mayor, y hay que pagar pensiones. Aquí se puso de moda jubilarse a los 50, pero ¿esto qué es? ¿Y eso quién lo paga? Bueno, estamos acostumbrados a tirar de deuda, como si la deuda no hubiera que pagarla. Resultado, que ahora Europa, viendo, ya con lo de los jueces, ya lo han visto claro, más que nada porque es como lo de Polonia y Hungría, pero mucho peor, pero infinitamente peor, y naturalmente dice, uy, no hay fondos, porque hay peligro a la democracia, hombre, y tanto, lleva peligrando ya un tiempo. Desde el golpe de Estado en Cataluña. ¿Y qué va a pasar? Pues que no nos darán dinero. Pero vamos, sin ninguna duda. ¿Y ustedes creen que el psicópata mulo y el psicópata burro de Troya van a renunciar al control de un solo juez, del CNI, que ya es escandaloso? El CNI ya son los espías paraguayos de Podemos. Hoy publica OK Diario una serie de informes sobre el CNI, sobre lo que considera peligroso, y es una cosa, dice, bueno, Venezuela. Claro, ¿para qué quería entrar en el CNI el Moños, la Moñas, el Le Moñes? ¿Para qué quería? Hombre, para espiarnos.
Lo hizo ilegalmente. Creo que el PP protestó, no sé, creo que puso una denuncia o algo así. Creo que aún se está riendo antiguamente Coleta y ahora Moñaca. Pero, ¿esto qué significa? Que en la crisis económica de este invierno, que es brutal, no vamos a tener ayuda de nadie. Y este gobierno le da igual. Vamos a repasarlo. España, como Polonia y Hungría, está en el punto de mira de las instituciones europeas. Los fondos de ayuda comprometidos para combatir la pandemia podrían estar en peligro después de que las autoridades polacas hayan pedido igualdad de trato y reclamen a Bruselas sancionar a España por el ataque a la independencia judicial. Los 140.000 millones de euros destinados a nuestro país podrían estar en peligro tras asentarse en Europa la idea cada vez más extendida de España como Estado fallido. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue defendiendo su reforma del sistema de elección del Consejo. Carmen Calvo, en un corrillo con periodistas tras la sesión de control, defendía la constitucionalidad de la medida. Lo mismo hacía el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Quienes no aceptan la reforma son algunos de los socios del Ejecutivo, como el PNV. José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, calificaba la reforma la noche de Dieter de inconstitucional. A su juicio, las autoridades europeas tendrán que pronunciarse. Es más que probable que eso suceda. Yo conozco la documentación que se ha ido generando en la Unión Europea y en relación con Polonia, quiero decir, y la valoración que se ha hecho de manera concreta de esta reforma, que no es que guarde paralelismo con la polaca, en este punto es idéntica y no, me desconcertaría que la Unión Europea no reaccione. Bien, el problema de fondo, que es mucho peor que lo de Polonia, es que aquí ya lo anunció el novio de la Meritxell, o sea, el Merichol, que por cierto ayer, lo comentaba antes a las 6, desertaron los 3 jueces de carrera, que no sé cómo se atreven a volver otra vez a la carrera. Eso sí que son puertas giratorias. No, esos son molinillos, como los de Abengoa, donde trincaba Borrell, un tío condenado, como está Borrell, por manejar su información interna para pagarse el primer divorcio. Por la compraventa de acciones de su primera señora. Échale guindas al pavo. Pero lo dijo Campo en un momento de sinceridad. Estamos en un proceso constituyente, en una crisis constituyente. Luego ya añadió proceso. Claro, si hay crisis, el proceso nos llevará a algún lado. ¿Y quién ha declarado eso? ¿Han convocado cortes constituyentes? Ha cambiado el Estado. Somos una república bananera. Que somos una república bananera, ya lo somos, sin ninguna duda. Pero ¿desde cuándo el Congreso, o los jueces, o el legislativo, están por encima de la Constitución? Bueno, pues ayer Carmen Calvo, que parece que está mejor, con lo cual quiere decir que España está peor, que es la autora de los 14 folios para cargarse la poca independencia que tenía el Consejo del Poder Judicial, sin que lo supiera más de la mitad del gobierno. Porque aquí ya, ahí también en el gobierno son taifas, son como las autonomías. Que nadie se entere en La Rioja de lo que pasa en Navarra. Bueno, en Navarra que manda la ETA, pero en fin. Pero el problema de fondo es que lo que dice esta tía, que dice lo primero que se le ocurre en su despoblada actividad cerebral, que ya es un páramo tremendo, parece que se ha recuperado de salud, el cerebro. Si fuera en un balneario lejano, más todavía. Es más, si la pudiera largar a Cancún, yo estaba dispuesto a poner dinero, no mucho, ¿verdad?, pero algo podrían poner y perderla de vista para siempre. Porque ayer este personaje, bueno, hablaba tranquilamente de que la soberanía del Congreso. Óiganla cuando intervino, porque intervino, pero interviene tan tarde, tan poco y tan desvaída que ya a Inés ya la hemos perdido de vista. Pero a Calvo no la podemos perder de vista. Es ella la que ha hecho el proyecto de asalto al Poder Judicial. Ella. Sí, la de la familia Carlos IV. Ella. Y se pronunciaba así. Pero el mayor atropello sin duda es lo de los jueces. Mire, solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces aquí en el Congreso por amplísima mayoría. Y es que se lo repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados. ¿Se ha modificado la Constitución esta mañana, antes de que yo viniera a esta Cámara? Está faltando usted respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez.
Pero vamos a ver, tú, petarda. Artículo 122.3 de la Constitución. Se elegirá por 3/5. Le ha faltado... Esto dicen la primera gansada. Ayer salió el Moñas diciendo que expertos en redes sociales dicen que la política de Podemos, que es injuriar al adversario y tal, le había movido grupos de la ultraderecha. ¿A que la ultraderecha va a ser Tania Sánchez? Les da igual, mienten como bellacos. Estos no son políticos, son golpistas. En lo intelectual son gentuza. Y en esas estamos. Más datos sobre la corrupción de la banda del Moñas. Podemos no contrató a la sociedad a la que pagó más de 308.000 euros a través de una filial de Neurona por la campaña electoral del partido a las elecciones de abril del año pasado. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la propia formación morada se desvincula diciendo que pagó 363.000 euros a una filial de la consultora investigada Neurona y que esta a su vez fue la que transfirió ese dinero. El juez Escalonilla investiga ahora dónde están esos 55.000 euros que faltan. No es el único frente abierto en Podemos. El próximo martes el diputado y secretario de organización Alberto Rodríguez está citado a declarar por agredir a un policía hace 6 años en Canarias. Pablo Iglesias le apoyaba ayer en un tuit en el que escribía: ni un paso atrás, hermano. Esto después de que en el hemiciclo la corrupción en Podemos saliera a la palestra. Escuchamos a Teodoro García Egea, Iglesias y Macarena Olona. Usted está pendiente de que sea juzgado por utilizar de forma corrupta la justicia y además por machista. En España hay separación de poderes y hay independencia judicial. Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico Coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano. A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios. Eso es verdad. Eso es verdad. Si fueran fascistas estarían corriendo, todos los del gobierno estarían corriendo Pirineos arriba. Pero se ha recuperado, por estas cosas de la vida, una sesión, ahora le llaman coach, antes le llamaban lavado de cerebro. Pero claro, se supone que si es para mejorar la dieta, pues eso es bueno y se paga y tal. Bien, pues cuando hacía coaching, Peter Mulo, decía de Podemos esto. En estos 6 meses... Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Aquí se ve qué política se está haciendo, la política comunista, de principio a final. Él tendrá el carné del PSOE. Bueno, lo echaron del PSOE, no tuvieron valor para echarlo del todo y volvió. Y estamos en la venganza del sujeto, de la que habla hoy en la prensa. Pero hay un último asunto que es, no sé, es para que los del IBEX 35 vayan al espejo, se abofeteen y luego dice, ¡ay, qué cobardes somos, qué miserables que estamos pagando la mayor manipulación que hay en la historia de España! Vayan ustedes hoy a esa cochambre antiperiodística que se llama El País, cuya empresa dirige Javier Monzón, puesto allí por el primer o el segundo o el tercer, me da igual, hay 3 bancos en España, que miente como un bellaco sobre la sentencia del Supremo. Ayer el Supremo, y sale en toda la prensa, que no sea la del IBEX 35, modelo de corrupción, y por su radio o cadena, que esa es la mala de verdad, y que dice que lo que siempre dijimos, eso lo ha metido el amigo de Garzón para justificar la moción de censura. No hay materia. Y además dice eso, salvo un periódico que miente en la portada, miente en los titulares y miente en la información, pero con un par. Esto es el espíritu de Cebrián, pero en oscuro, que no moreno.
Sí, el país lo ignora esos cambios del Supremo a la sentencia de la Audiencia Nacional y además los considera leves, dice y habla de leves cambios en la sentencia. El Tribunal Supremo confirma las penas de la Gürtel, eso sí, condena a Correa a 51 años de prisión, a 29 a Luis Bárcenas y a 12 años y 11 meses a su mujer Rosalía Iglesias. El PP asumía ayer los hechos, son condenables, pero se felicitaba por la lectura de la sentencia que hace de los párrafos que motivaron precisamente la moción de censura contra Mariano Rajoy. En estos, la Audiencia Nacional hacía referencia a la caja B de los populares. Considera el Supremo que no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa y le afea además al juez las frases sobre el Partido Popular, pero no duda de la existencia de esa caja. Estos pasajes de la sentencia fueron redactados por el magistrado José Ricardo de Prada, que acabaron provocando un voto particular del ponente Ángel Hurtado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se pronunciaba al respecto cuando sigue sin hacerlo sobre la reforma del CGPJ. También lo hizo Almeida pidiendo una reflexión sobre la moción a Rajoy que defendió el hoy ministro Ábalos. No es bueno leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano. Merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos. Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones sino certezas. La certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. Bueno, pues mientes, Ábalos, y tú lo sabes. Lo sabíamos todos. Y tú también. Porque tú eres malo, pero no tan tonto como otros compañeros. El maricomplejinismo del PP, las sentencias son bárbaras, son monstruosas. Son monstruosas. Alguien que trinca del PP, que coge dinero B, que al lado de los ERE de Andalucía, eso es una propina, tiene más condena que un crimen. A los etarras, luego hablaremos, los están llevando a su casa, pero vamos, en carroza. Como quieren echar a la monarquía, utilizarán las carrozas que quedan para llevar a los etarras, los criminales más asquerosos, los más repugnantes. Son más graves esas sentencias que las sentencias por homicidio y hasta por asesinato. ¿Por qué? Porque son del PP y no se defienden. Ojo, ayer ha vuelto al vigor Marianil, nuestro alcalde. Qué bien está de alcalde, qué mal está de portavoz. Le gusta Luis Herrero. Dice, habría que mirar. No, podríamos pensar, quizás, tal vez, 50 años de cárcel. ¿Pero qué disparate es este? Claro, como no los defendéis, primero les hacéis que roben, luego no los defendéis, después no los conocéis, luego es despido en diferido, y luego su madre. ¡Qué escoria! ¡Qué escoria! No vais a ser alternativa de nada. En fin. Es la mañana. Es radio. Bueno, les comentábamos antes, vamos a repasarlo ahora con Silvia Rivero y Rubén Fernández, que tenemos 3 jueces, 3, que han estado en el Consejo General del Poder Judicial, los 3, y los 3 huyeron. Y la oposición, que está en Belén con los pastores, no fue para hacerles una pregunta directa. ¿Por qué? Es que hay que entender la burocracia de estos partidejos que no valen entre todos un pimiento. No tienen astucia, no tienen malicia. Luego lleva Iván Redondo y los engaña. Pero ¿cómo no os va a engañar? Pardillos. Pero si veis dónde está la bolita, ya apostáis. Tontos. Bueno, no había para meterle una pregunta, 2, 3, 14 preguntas. 14 a Marlaska, 15 a Campo y 37 a Margarita Robles. Y ustedes que han estado en el Consejo no tienen nada que decir sobre que se carguen en el Consejo contra lo que dice la Constitución. ¡Ay! Bueno, tocaba, bien, ¿verdad?, que por un asunto bien gordo. Pero claro, ya, ¿quién se acuerda de Pérez de los Cobos? De las destituciones de gente molesta al gobierno. Pues casi nadie. Pero en fin, el caso es que ayer se planteó. ¿Qué hizo el censurado? Pues no acudir. ¿Cómo no va a acudir si es una censura contra él, una reprobación? Pues no acudiendo. Pero vamos a ver si se meten esto en la cabeza. En España hace tiempo que no hay ley. O sea, este gobierno es un gobierno de fuera de la ley, de forajidos.
pero empezando por el primero y acabando por el último, sobre todo el último. El Congreso de los Diputados vota hoy las reprobaciones contra el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Fernando Grande Marlaska, aunque ninguna de las dos contará con los votos suficientes. En el debate de este martes en la Cámara Baja, la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, y Pablo Cambronero, de Ciudadanos, explicaban el sentido positivo de su voto hacia la reprobación de Marlaska. No sé qué hacemos aquí, porque el señor Marlaska tendría ya que haber dimitido o le tendrían que haber cesado. La verdad que nuevamente debatimos una reprobación a un señor que ha perdido toda legitimidad, un juez de prestigio que ahora es un ministro de desprestigio y el ministro de la censura, un juez y un ministro que le falta la valentía para estar presente hoy aquí. Señorías, Grande Marlaska debe ser reprobado por poner en riesgo la reputación y el buen hacer de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Para qué? Para obtención de beneficios políticos. ¿Y van ustedes a votar a favor de la moción de censura? O sea, ¿van a censurar a un ministro y no a un gobierno? Porque eso es lo que parece, ¿no? La señora Vázquez estuvo menos brillante que la otra vez, la verdad, en su estilo campanudo. Pero se dice, en activo es destituir, el pasivo es cesar. O sea, si Pablo Casado un día la ve muy cayetana y la echa, la destituirá. Y entonces usted cesará en el cargo, doña Ana Belén, con todo respeto. Pero activo, destituir. Yo destituyo a Menganito. Pasivo, cesar. Menganito ha sido cesado, está cesado porque lo he destituido. Es sencillo. Destituir, pa. Cesar, ay. Puede entender cualquiera. Venga, ánimo. Bueno, vamos a hablar de corrupción, es decir, vamos a hablar del Partido Socialista. Este jueves están citados a declarar 3 investigados por el caso Isofotón. El juez que investiga la concesión de avales y ayudas por la Junta a la empresa de la que forma parte la ministra Teresa Rivera pide ahora todas las actas de las sesiones de los ejecutivos de Chávez, Griñán y Díaz. En esos consejos del gobierno andaluz también se sentaba la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La corrupción del PSOE salía a relucir en la sesión de control al gobierno cuando Pedro Sánchez utilizaba la de la Gürtel del PP contra Pablo Casado. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema. En Europa ya ven a este país como un Estado fallido, pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del Gobierno. No se equivocan, porque la oposición está tan fallida, como veremos este miércoles, como el Gobierno. Vamos a repasar lo que está pasando con la ruina en muchos sitios de España. Ya he dicho antes, me reservo el colacel luego. El Museo del Jamón, que cierre el Museo del Jamón en Madrid. Y además lo han dicho, Illa nos ha matado. Illa, criminal. El Museo del Jamón. Claro, a él le da igual, dice, ¿eso qué es? Es de Madrid. Vamos, que es fácil. Es que son así. Los hosteleros catalanes han salido a la calle para protestar por el cierre de bares y restaurantes durante 15 días que ha decretado la Generalidad y que entrará en vigor esta misma noche. Además, los comercios verán ampliadas sus restricciones y su aforo se limitará un 30%. Asturias ha anunciado el pase a fase 2, pese a que los contagios no llegan allí a 200. En Granada, donde los jóvenes acumulan ya el 80% de los contagios, la Junta ha cerrado el campus, pero mantiene abiertos sin restricciones los bares. Mientras el Gobierno acusa a Madrid de hacer menos pruebas para falsear los datos de positivos y la comunidad, el Interterritorial de Sanidad, ha vuelto a pedir que se levante el estado de alarma. La cuestión llegaba al Congreso. José Ignacio Echaniz del PP y al ministro Salvador Illa. Les escuchamos. Les importaban los madrileños cuando han cambiado las cifras de 1.000 a 500, después a 200 y ahora a 100. ¿Está usted prevaricando, señor ministro? El problema de Madrid son los datos. Es la situación epidemiológica. Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No provoque divisiones ni azuce fantasmas. ¿Pero qué fantasmas? ¿Que te has cargado Madrid, canalla? ¿Qué dijiste ayer? Bueno, anteayer. Tú, Illa, que eres la escoria política peor que ha venido de Cataluña. Mira que ha venido basura, ¿eh? Pues tú eres lo peor. En poco tiempo hay que ver cómo te has lucido. Tú te has cargado Madrid diciendo que la medida para cerrar Madrid era 500. Cuando baja de 500, pues será 200. Y si no, 100.
Eso no lo ha hecho nadie nunca en España. Lo has hecho tú. Y encima levantas la voz. ¿Por qué? ¿Que te sientes español? Por mí como si te sientes húngaro. Lo siento por los húngaros. ¿Tú qué te has creído? ¿Que hay que pagarte? Porque no te vayas de España. Hombre, yo te mandaría a Andorra. Ahora que no está la bruja de Lina. Primero 800, luego 500, ahora son 200. No, o 100. Y ayer salió Tonteaguado, Aguadilla, diciendo que 25. No, hombre, no, 1, tú. O sea, que se infecte Aguado y a partir de ahí ya volvemos a una normalidad, la que sea. No hay ninguna normalidad, es todo contra Madrid. Y aún levanta la voz. Este es el que abusa en casa porque en la oficina lo humillan. Claro, como lo ha estado humillando Iceta 30 años... En fin, vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. ¿Qué ha extraído del filón de la profunda estupidez que nos anega? Pues como siempre, esta es una mena inagotable. Vamos de menos a más. Hoy repiten como republicanas 2 de las 3 gracias principales del gobierno. Yolanda Díaz, que es una ministra de Trabajo que no se ha leído la legislación básica española en materia laboral, digamos, el Estatuto de los Trabajadores, para creer que ya ha descubierto algo que elaboró UCD hace más de 40 años, la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Mi prima, Berta González de Vega, sagaz periodista malagueña, se preguntaba muy puesta en razón: si a las mujeres se les paga menos por igual trabajo, ¿por qué no hay empresarios que solo contraten a mujeres? No me hagas entrar en ese terreno. Entramos cuando quieras. Sico Sánchez y Salvadorilla, ese par de mentirosos, han creado escuela. La portavoz Petisú Montero, además de atropellar la lengua, miente. El lunes dijo en La Vanguardia que pensaba subir el IVA a la educación y a la sanidad privada por consejo de la AIREF. La presidenta de la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal la desmintió. Nunca han aconsejado nada en ese sentido al gobierno y además cree que sería un mal negocio. Y también tenemos, cuando no, a Carmen de Gout, la chèvre, la de cabra, autora intelectual, ya me perdonarán el oxímoron, del proyecto de reforma para el mangoneo de los jueces, tal como cuenta hoy nuestra Ketty Garat. Ella escribió los 14 folios de la reforma que necesitaron la suma de 2 talentos, Calvo en los fogones y Lastra en sala, en la presentación. Así lo justificaba la primera. El Parlamento es soberano y todas las leyes orgánicas, fruto del trabajo legislativo, están supeditadas a él. Oye, no te lo creerás, pero esta tía, lo suyo es el derecho constitucional. Sí, ¿Cómo claro extrañarse de lo que dice en materia de la pandemia? Nos va la vida en ello. Y por último, pero no por eso menos importante, el Tribunal Supremo ha fallado sobre el caso Gürtel. Me vas a perdonar que incurra en el ya lo decía yo, pero es que ya lo decía yo, porque el Supremo lo ha hecho con el mismo argumento que yo usé en mi columna del 24 de mayo de 2018 para elogiar el voto particular de Ángel Hurtado y denostar la infame sentencia de los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego. No por las penas para los procesados, que han sido confirmadas ayer por el Supremo. El alto tribunal vino a decir lo mismo que al final de mi columna. O el PP estuvo en la génesis del delito y entonces merece reproche penal, o solo participó a título lucrativo y entonces sobran los dicterios de Prada y de Diego. Las dos cosas a la vez no. No Bien. estabas asesorando al PP ayer, que no pudo estar más lamentable. Las penas, dicho sea de paso, me parecen una atrocidad monstruosa, más que los crímenes, más que cualquier crimen, o sea, 50 años de cárcel. Exacto. Pero ¿cómo exacto. que 50 años de cárcel? Pero Por si por ese- el putíbulo de Mainat ni siquiera los meten en la cárcel. Claro. Por ese precio podía haber asesinado a 2 personas y media. Exactamente. Bueno,
Pues la importancia de los dicterios de este par de jueces es clave, porque sustentaron la moción de censura que 5 días después llevó a Sánchez a la Moncloa. Hoy ya podemos decir que era una moción de censura ilegítima y la sentencia un acto prevaricador. Sin la menor duda, nunca dudamos de eso. La banda de Garzón, la banda de los 4, con la Chan Chin, que ahora la tenemos de fiscal general del Estado, es que no falla, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero es que lo de esta pareja de jueces tuvo recorrido y tuvo historia, porque ya lo había sido cuando se empeñaron en el Día del Carmen, me parece, del año anterior, en llevar a testimoniar, como testigo, naturalmente, perdón la redundancia, sí, a Mariano Rajoy de manera presencial. Sí. O sea, unos jueces que habían permitido que declararan por videoconferencia, no ya testigos, sino procesados de Herri Batasuna por el caso de la Enrico Taberna y 100 casos más que entonces expuso el PP, pues no, dijeron que Rajoy, el presidente del gobierno, tenía que estar allí de forma presencial. Pero luego a eso se opuso ya Ángel Hurtado, el presidente del tribunal. Pero de Diego y José Ricardo de Prada estuvieron muy hábiles siempre en madrugarles las ponencias. Y después se empeñaron en publicar la sentencia antes de que se produjera, el día antes a que se produjera en el Congreso de los Diputados el debate sobre los presupuestos. Naturalmente Ángel Hurtado se opuso, dijo que la sentencia no podía ser publicada sin el voto particular suyo. Bueno, pues que sepas que yo creo que José Ricardo de Prada es el nuevo director del País, porque lo que hoy publica el País es la sentencia de Prada corregida y aumentada. Sí. Pero además haciéndose los locos sobre el correctivo que le impone el Tribunal Supremo. O sea, pero en portada y en páginas interiores. Sí, es señor, una cosa sí, señor. Aquí hay que ya todo el mundo. Aquí, lo saco en mi blog esta mañana. ¿Ves? Yo es que no doy abasto. No lo había visto, pero lo veré. Pues nada, echaremos una mano. Venga, muchas gracias. Hasta Santi, mañana, hasta Federico. Mañana. Nos vamos rápidamente a la prensa económica. Bueno, la sección de obituarios. O sea, ya la prensa económica va a aparecer las esquelas de ABC con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Es radio. De lágrimas y de sustos, Federico, sí, porque por un lado tenemos las lágrimas, el libre mercado nos cuentan ese dato que desmiente a Yolanda Díaz, solo el 0,02% de las inspecciones, casi error muestral, error técnico, constata algún tipo de discriminación laboral y pensemos que esas discriminaciones laborales que ahora cacarea el Ejecutivo de Yolanda Díaz con esta nueva ley que han sacado para decir desterrar, para decir que destierran cualquier tipo de brecha de género en el mercado de trabajo, bueno, pues ya estaba penado, ya estaba perseguido. En el año 80, fíjate, 80 por Calvo Ortega en trabajo. Y además se penaliza incluso los complementos del salario para que no haya trampa. Y con penas además, con multas altas, ¿eh? Multas altas. Muy importantes. Pues claro, pues si mienten como bellacos y además les da lo mismo. Pero luego tenemos los sustos y te lo cuento rápidamente, lo cuenta hoy El Economista, me parece muy importante. Sánchez usa la ley antifraude para subir sucesiones y patrimonios. ¿Qué hace? Si la justicia me anula el imponer la cifra del precio de la vivienda que yo quiera para aplicar los impuestos, es decir, que se utilice el baremo de Hacienda para valorar una vivienda y que sea la base imponible para poner los impuestos a actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, lo que se paga en la compraventa de vivienda o la herencia de vivienda, bueno, pues lo que hago es que por ley decido que sea el criterio de Hacienda y no el valor de mercado el que se imponga en eso. Y eso es lo que han hecho. Ya está, pues eso es el comunismo. ¿Cuánto valen las cosas? Lo que diga el gobierno. Exactamente eso es lo que dice. Exactamente, pero si este ya lo conocemos, si este se deberá llevar el carnet del PSOE, pero todo su programa es comunista y lo que está haciendo es puro comunismo. Bueno, dentro de lo puro que puede tener el comunismo. Es escandaloso. Pues en fin, pues muchas gracias. Luego te veo a ver cómo andan los parqués. Muy bien, Federico, hasta luego. Vámonos a los deportes. David Vinuesa. Buenos días, Federico. A ver, dime rápidamente, partidos de hoy. Oye, hay fútbol.
No, bueno, finaliza ya el parón de selecciones y tenemos más o menos el calendario definido de las próximas semanas. Y aparte de que hay una noticia importante en el Real Madrid, que es lo más destacado, porque puede jugar Lunin por Courtois, ¿sabes? El portero ucraniano que tuvo coronavirus también, o por lo menos hubo ahí un momento en el que tuvo que volver de la selección ucraniana. Bueno, finalmente parece que no está al 100% Thibaut Courtois y podría jugar este sábado, en este caso Lunin, por el portero belga. A las 6:30 juega el Real Madrid contra el Cádiz el sábado. Celta Atlético de Madrid sábado a las 4 y a las 9 el partido del Getafe-Barcelona. Es decir, el sábado es el plato fuerte de todo el fin de semana, con los 3 partidos de los 3 equipos que en principio, más el Sevilla, podrían optar al título de Liga. Y de momento lo que tenemos hoy es ese periodo de transición que, bueno, si ya de momento nos aburre mucho ese parón de selecciones, que dentro de un mes tenemos otra vez. El 15 de noviembre juega España de nuevo. No, el 15 no, el 14 contra Suiza. Bueno, pues por lo menos ya este fin de semana vuelve la Liga, luego la Champions y luego Liga, Champions, Liga y parón. Es decir, tenemos ya algo de animación. Bueno, por lo menos podemos divertirnos un poco más. Algo es algo. Habrá que ahorrar, pues no sé, para comprar un helado viendo el fútbol. Daniel Muñoz, ¿cómo ahorramos? Con la Mutua, como siempre, porque fíjate, habitualmente nos desesperan muchas cosas, pero en el hogar lo más desesperante es la llegada del seguro, sobre todo cuando te das cuenta de que te están cobrando más. Afortunadamente todo tiene solución y lo que tienes que hacer es muy sencillo, es mutuarte, que es traerte a la Mutua tu seguro del hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te van a bajar el precio, sea cual sea, llamando al 902-555-485, el teléfono de siempre, 902-555-485. Podemos consultar las condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, Mútuate. Vamos rápidamente a las noticias de cercanía. Volveremos enseguida con el tiempo, con las noticias, naturalmente la tertulia. Hoy viene Paco Maruenda, viene Tomás Cuesta y vamos a tener a las 9:20 Daniel Portero de Dignidad y Justicia comentándonos las fechorías proetarras perpetradas por el ministro Marlaska, que fue grande, que apenas es Marlaska, pero que hay que ver cómo está ayudando a la ETA. Es